¿Qué características debe tener un número natural para ser divisible entre 4? Yo ya puse la respuesta. ¿Qué anoté ahí? Que sus dos últimas cifras forman un número divisible entre 4. Anótenle eso. ¿Ya lo anotaron para iniciar con los Sí. ejemplos? ¿Ya lo anotaron? No, Ok. no. Vean los esquemas ahí que nada más me están mostrando los dos últimos números y me muestran espacios en blanco, cuadros. ¿Qué quiere decir? Que yo ahí voy a colocar números, pero ¿qué es lo importante? Los dos últimos números, por eso me los anotaron ahí. Para que sean divisibles entre 4, los dos últimos números, sus dos últimas cifras son las que son divisibles entre 4, las últimas dos. A ver, el primero, tengo un espacio en blanco y tengo el 16. ¿El 16 es un múltiplo de 4? El 16. resultado está en la tabla del 4. Sí. Sí, 4 por 4, 16. La que sigue, el 32, ¿es divisible entre 4? 4 por... ¿4 por qué? Por 8. ¿Cuánto me da 4 por 8? Sí. 32. Sí. Entonces, miren, todos esos números son divisibles entre 4. Sí. El número que yo coloque no importa. ¿Por qué? Porque los últimos que importan son los últimos dos. Por ejemplo, yo ahí le voy a colocar el número 3. Le pude colocar el número 4, el número 5. No importa. Los importantes son los últimos dos. El 16 y es divisible entre 4. Entonces, el que está abajo le puedo colocar los números que sean y ese número va a seguir siendo divisible entre 4 porque el importante ahí es el 32. Entonces, voy a terminar ahí. Acuérdense de algo, Yo nada más les pongo unos ejemplos, les digo, termínenlo ustedes, pero me han estado mandando trabajos así, inconclusos, nada más con los ejemplos que les pongo yo. Si me los mandan en blanco, se los voy a tachar, termínenlo ustedes. Aquí no importa los números que pongan, los números que ustedes pongan aquí no importan, porque los importantes son el 48, el 20, el 32, esos, con que sean divisibles entre 4, toda la cantidad va a ser divisible entre 4. Ahora, me voy a la columna del lado derecho. Tengo el 14. El 14 me aparece en la tabla del 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. ¿El 14 apareció? No, entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa cualquier número que yo ponga aquí, el número que yo ponga no importa, porque el 14 no es divisible entre 4. Voy a poner el mismo número, el 3, y pude haber puesto el 5, el 2, y ese número no es divisible entre 4. Ahora, el 35 me aparece en la tabla de 4. 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. ¿Apareció el 35? No. No, entonces ese número tampoco es divisible entre 4. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo 25, voy a poner el número que sea, pude haber puesto 52, 45, no cambia nada porque la regla me dice que sus dos últimas cifras deben de formar un número divisible entre 4. Entonces ustedes llenan esas dos esquemas, pónganle los números que sean, no importa, los de la izquierda sí van a ser divisibles entre 4 y los de la derecha no van a ser divisibles entre 4 porque los que importan son los últimos dos. ¿Hasta aquí hay duda? No. No, ok. No. Ahora, ¿qué van a contestar ustedes solos? El inciso B. Abajo del esquema, el A ya la contestamos y ahora va el B. Con base en lo que escribieron, anoten 3 números divisibles entre 4. Pero va a ser como el que está el ejemplo. Uno de 2 cifras, está fácil, cualquier número que esté en la tabla del 4. Luego otro de 3 cifras y otro de 4. Pero acuérdense que lo importante es que los dos últimos números que ustedes pongan tienen que ser divisibles entre 4. Entonces ahí eso lo van a hacer ustedes, el inciso B. Anotar 3 números, uno de 2 cifras, otro de 3 y otro de 4 que sean divisibles entre 4. Vamos ahora con el inciso C. Identifiquen sin hacer la división los números divisibles entre 4 y subrayenlos. Les voy a ayudar con los primeros 2 ejemplos nada más. Ya ustedes van analizando los siguientes y van a determinar si son divisibles entre 4 o no. El primero, 45,828. Según la regla, voy a ver las últimas 2 cifras. El 28 es divisible entre 4, díganme. El 28. No. A ver, díganme la tabla del 4.
A ver si lo encontramos o no. 8 por 16, 4 por 20, ¿Sí o no? 4 Sí. ¿Sí? ¿Por qué número multiplico el 4 para que me dé 28? Vamos a usar la tabla del 4. Sí, viste, tenía razón. A ver, ¿sí o no? Díganme rápidamente. El 28 es divisible entre 4, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué número multiplico por 7. 4 por 7? 4 por 7, 28. Entonces el 28, si es divisible, ¿y qué voy a hacer yo? Lo subrayo. Subrayarlo, porque las dos últimas cifras, acuérdense. Ahora, me voy con el siguiente. 22. ¿El 22 es un múltiplo del 4? No. No. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. El 22 no es múltiplo de 4. Entonces el 22 no lo voy a subrayar porque no es múltiplo de 4. Ya ustedes así tienen que ir determinando los demás. El 40, el 36, el 10, el 00. Si aparecen en la tabla del 4 lo subrayo y si no, no lo subrayo. ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Lo van a hacer? Bien, ahora vamos con el siguiente. El punto 3. Vamos a ver ahora los que son divisibles entre 6. Me viene ahí un ejemplo como el anterior, pero ahora del número 6. Pero antes de contestar el esquema, vamos a ver el inciso A. Para que un número natural sea divisible entre 6, debe cumplir dos condiciones aquí. Una se refiere a la cifra de las unidades y la otra a la suma de las cifras que forman el número. A ver, primera pregunta. ¿Qué condición debe cumplir la cifra de las unidades? Y ahí le vamos a anotar lo siguiente. La cifra de las unidades debe ser un número par. Anótenle ahí. Ser par o ser un número par. ¿Ya lo anotaron? es un número par. Sí, ya. Ser par o ser un número par. Esa es la primera condición que debe cumplir. La segunda condición, ¿qué condición debe cumplir la suma de las cifras que forman el número? Ahora, yo voy a sumar esas cifras y tiene que cumplir esta condición, que tiene que ser un múltiplo de 3. La suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Anótenlo. ¿Ya? Ahora vamos a llenar la tabla con los ejemplos. Vamos a ver, para que sean divisibles entre 6, primera condición, el último número debe ser un número par. Entonces, le anoto un número par. En este caso le anoté el 2. Así como el 2, le pude haber anotado el 4, el 6, etcétera. Con que sea un número par, cumple con la primera condición. Anótenle ahí el número 2. ¿Ya? Ya. Ahora, segunda condición. La suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. A ver, le voy a colocar el número 3. Entonces yo voy a sumar, fíjense bien. 3 más 4, ¿cuánto me da? 7. 7. Más 2. 9. 9. ¿El 9 es un múltiplo de 3? Sí. Sí, entonces ese número sí cumple con las dos condiciones. Terminar en número par y que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3. Me voy con el que está abajo también. A ver, le voy a colocar un número par ahí, el número 4 en este caso. Anótenselo. Y acá le voy a colocar el número 3. Sumo 3 más 5. ¿Cuánto me da? 8. 3 más 5, 8. Más 3. 11. 11 más 4. 15. 15. ¿El 15 es un múltiplo de 3? Sí. Sí, porque 5 por 3 es 15. Entonces ese número cumplió las dos condiciones, que su última cifra sea un número par y que al sumarlas me dé un múltiplo de 3. Ustedes van a terminar con los últimos dos, que cumpla esas dos condiciones, que el último sea un número par y que al sumarlos me salga un número múltiplo de 3. Ahora, ¿cuáles no son divisibles entre 3? Pues los que no terminan en número par. Primero, a ver, por ejemplo, ahí
le voy a anotar el número 3. El número 3 no es número par. Entonces ya no importa qué otro número le ponga yo aquí, porque ya no me cumplió con la primera condición. Al no ponerle un número par, ya ese número ya no va a ser un múltiplo de 6. ¿Sale? Voy con el siguiente ejemplo. No le voy a poner un número par ahí, le pongo el número 1. Y al no ser un número par el último, no importa cuál le ponga ya después, porque ya no me está cumpliendo con una de las dos condiciones. Ser un número par y al sumarlos, por ende, no va a ser un múltiplo de 3. ¿Vale? Entonces ustedes terminan ahí. Ahí nada más lo que voy a hacer es que al final no le pongo un número par y el otro número ya no importa. Ya ese número ya no va a ser un múltiplo de 6. Me voy abajo, al punto 5. Ahora se van a ir a la página 27. Todos en la página 27. ¿Ya están ahí? Ya. Ya. De la página 27, el inciso B y el C lo van a hacer ustedes, así como el otro ejemplo que les puse, el número 4. Ya ese lo resuelven ustedes. Sí. Tienen que buscar números de 3 cifras, de 4 y de 5, que sean divisibles entre 6, y después subrayar los de abajo, que cumplan esas dos condiciones. Ahora, vamos al punto número 5 de la página 27. Al número 4, espacio 83 y un espacio, le faltan 2 cifras. Anoten en cada caso las cifras necesarias para que el número cumpla la condición que se pide. Bien, a ver, vamos a ver. Si es divisible entre 2, entonces es igual a 2 por, pero para que sea divisible entre 2 había una regla, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál es la regla para que sea divisible entre 2? ¿No se acuerdan, verdad? A ver, ¿cuál? En par. Terminar en par, exactamente, muy bien. Entonces, para que sí sea divisible entre 2, debe terminar en par o en 0. Bueno, en este caso le voy a poner el 0 aquí, para que sea divisible entre 2, y le vuelvo a poner el 0 para no complicarme. ¿Sí? Anótenselos. Ya. Ahora, Ya. hago la comprobación para ver si ese número es divisible entre 2. Saquen su calculadora y dividan 40.830 entre 2. 40.830 entre 2. ¿Cuánto les da? Entre dos. 20.415. Efectivamente, 20.415. Y se la voy a anotar ahí esa cantidad. Nada más le voy a ayudar con ese ejemplo. Ustedes van a ir haciendo esas divisiones e ir llenando todos estos espacios en blanco. Si no me los ponen, las voy a tachar porque va a venir incompleto. Yo les ayudo con este. Ya ustedes hacen el siguiente. Bueno, ya tenemos entre 2. Ahora vámonos al de 3. Si es divisible entre 3, entonces es igual a... ¿Qué regla es para que sea divisible entre 3? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Es esta. La suma de sus cifras es múltiplo de 3. O sea que ese número sumado tiene que ser múltiplo de 3. 4 más 8, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 4 más 8. 12. 12 más 3. 15. 15. ¿El 15 es múltiplo de 3? Sí. Sí, entonces ya no le voy a modificar ese número. Le pongo el 0 y el 0 para no modificar el resultado. Sí está cumpliendo con esa condición. Ahora lo que ustedes van a hacer es dividir 40.830 entre 3 y van a anotar aquí el resultado. Yo ya no se los doy, ya lo van a ir haciendo ustedes después. Dale. Sí. Ahora me voy por el número 4. Si es divisible entre 4, entonces es igual a ver, la regla del 4 se las acabo de decir, si se acuerdan. ¿Cuál es la regla? En sus dos últimos números, ¿qué? Ahorita se la digo. Ahí está, ahí se las anoté, a ver. En sus En sus dos últimas dos. cifras formen un número divisible entre 4. Entonces voy a anotar ahí un número que sea divisible entre 4. Si yo le vuelvo a anotar el 0, se me vuelve 30 el último número. ¿El 30 está en la tabla del 4? No. Pues sí. No, entonces ahí no aplica anotarle el 0. Me voy al 32 en este caso. ¿El 32 sí es divisible entre 4? 4 por 8.
¿Cuánto me da 4 por 8? 8, 40. No, como que 4 por Ande 8. 5. Le puse 5. 4 por 8, ¿cuánto me da? 32. 32. Entonces anoto el 32. 2 para que cumpla con esa condición. Y ya el siguiente número 40. le pongo el 0. Eso ya no importa. Que cumpla la última condición es suficiente. Y hago la división entre 4 y anoto el resultado. Ahora me voy al 5. Ese está más fácil. Acuérdense cuál era la regla, que terminara ¿en qué? En 5 o en 0. Entonces ahí pongo el 0 y el otro 0 y hago la división 40.830 entre 5 y anoto el resultado ahí. ¿Hasta aquí van bien? Sí. Sí. Me voy al último, el que acabamos de ver ahorita. Si es divisible entre 6, entonces es igual. ¿Qué me dice la regla del 6? ¿Qué condición tiene que cumplir? A ver, la acabamos de ver. La regla del 6 tiene que cumplir 2 condiciones. ¿Cuál es la primera? Última cifra tiene que ser un número par y la suma de sus cifras múltiplo de 3. Entonces, en la última cifra, le voy a anotar ahí, par o 0, acuérdense, que el 0 también se toma como número par. Y que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3. Si yo le pongo el 0, quedamos que es 4 más 8, 12, más 3, 15, con lo que sí cumple la condición de que sea múltiplo de 3. ¿Sale? Ya ustedes van a dividir 40.830 entre 6, notan aquí el resultado. Y ya me voy a la última, para que sea divisible entre 10. A ver, vamos a anotar ese mismo número, el 0, el 0, y anotan ustedes, hacen la división 40.830 entre 10 y anoto ahí el resultado, aquí abajo. Y ahí termina la sesión. Hasta aquí. ¿Hay dudas? Acuérdense de algo. Lo que